Estábamos hablando de la lista de compasiones y si su discapacidad está en la lista de compasiones y el criterio para esa discapacidad, es seguro que van a encontrarlo discapacitado. Ahora, hay un análisis secuencial que tiene que hacer el analista cuando está determinando si estás discapacitado o no. Y son cinco, pueden ser hasta cinco preguntas. La primera es, ¿está usted trabajando dentro del índice de trabajo sustancial y lucrativo? Porque si estás trabajando y ganando esta cantidad bruta, entonces van a encontrarte que no estás discapacitado y ahí termina el análisis. Pero si no estás trabajando al índice sustancial y lucrativo, la segunda pregunta es, ¿su condición es grave? En otras palabras, ¿va a resultar en su muerte o va a durar mínimo 12 meses continuos? Si sí es grave, entonces va a la tercera pregunta. Si no es grave, termina el análisis ahí y no van a encontrar que eres discapacitado. La tercera es, su condición está en la lista de impedimentos del Seguro Social. Hay una lista de impedimentos para adultos, para niños. Vamos a ir allá. Esta es la lista de impedimentos en el libro azul porque se encuentran en un libro que tiene, es azul, eh, la primera parte. Entonces, pero si uno va al sitio web, uno va a ver las listas de adultos, la lista de impedimentos de niños y uno busca, digamos que yo tengo una discapacidad digestiva, ¿no? De un desorden digestivo. Entonces yo voy a clic aquí en la sección 5, voy a ver si mi discapacidad, discapacidad está ahí y si está ahí, si yo lleno los requisitos de esa discapacidad para estar, para que mi discapacidad llene el criterio del libro azul. Am, y esto es para niños y para adultos, hay listas diferentes. Si mi condición no llena los requisitos en la lista del libro azul, entonces el analista tiene que preguntar, ¿puedes hacer el mismo trabajo que hacía antes? Porque si usted puede hacer, aunque tenga una discapacidad y puedes hacer el mismo trabajo que hacía antes, van a encontrar de que no eres discapacitado. Pero digamos que no puedes hacer el mismo trabajo que hacía antes. Entonces, la última pregunta que se hace es, ¿puede usted hacer otro tipo de trabajo basado en su educación, su edad, sus habilidades, sus es decir, sus limitaciones funcionales, físicas y mentales? Y es muy posible que encuentren de que, por ejemplo, en mi caso, que yo no pueda trabajar como abogada, pero puedo trabajar en 10 diferentes trabajos. Entonces me van a negar la aplicación porque van a decir que yo no estoy discapacitada. ¿Entiende? Porque a veces no es tan fácil llegar a establecer que uno es discapacitado. Ah, y así es el análisis que se hace. Am, Esta es la lista de discapacidades del libro azul. Aquí, como dije, todos los enlaces están ahí. Y esta es la lista de adultos y como dije, hay una lista para niños. Si el niño, si la condición del niño no llena los requisitos del libro azul, entonces el analista va a ver si el niño, si la condición del niño es funcionalmente equivalente a la condición en el libro azul. Y entonces, esta es una publicación del Seguro Social a personas profesionales de la salud para ayudarles a entender eh, cómo evalúan ellos los niños. Entonces, el analista va a mirar diferentes categorías para ver si la condición del niño es funcionalmente equivalente a una condición en el libro azul. Y va a mirar diferentes áreas, va a mirar qué tan bueno, qué tan bien el niño adquiere y usa información, qué tan bien el niño empieza y completa sus tareas, qué tan bien el niño interactúa y se relaciona con otros,
que también el niño manipula objetos, que también el niño se cuida a sí mismo y una categoría donde consideran los efectos cumulativos de las discapacidades del niño, sus tratamientos, terapias y cómo eso, eh, ¿cómo se dice? Cómo eso, se me fue la palabra. ah, ¿Qué hace, cómo todo esto se relaciona con el funcionamiento del niño, ¿no? ¿Qué efecto tiene esto en el funcionamiento del niño? Entonces, esta es interesante la publicación por la sencilla razón de que si usted es un padre metiendo una aplicación con el Seguro Social para el SSI, usted quiere darles información que va a dar información sobre cada categoría, ¿no? De dónde puede recibir esa información de documentos médicos, del IEP, si su niño está en la educación especial, de pronto del IPP, si es cliente del centro regional. Entonces, trate con su aplicación dar la más información posible, y sabiendo de que posiblemente van a necesitar información sobre cada categoría. Y es mejor que usted dé esa información que el analista buscar esa información y no obtenerla porque no recibió respuestas de las diferentes entidades de las cuales le pidió esa información. Ahora quiero mostrarles dos formas que son realmente para adultos porque estas formas no se las dan con la aplicación, pero las usa el analista cuando necesita establecer qué tipo de trabajo puede hacer la persona. La persona puede hacer el mismo trabajo de antes, la persona puede hacer cualquier otro trabajo. Entonces, eh, mis sugerencias de que haga que un doctor llene las formas para que el analista tenga esa información. Porque si el analista tiene que llegar a la pregunta 4 o 5, va a necesitar esta información. Entonces, la primera forma es la capacidad funcional residual física de la persona. Como dije, este es algo que tiene que ser llenado por un doctor y también los doctores de ellos usan esta forma. Entonces, esta forma pregunta, ocasionalmente la persona puede alzar y cargar 10 libras, menos de 10 libras, 10 libras, 20 libras. Entonces, que el doctor llene esta información y si tiene que agregarle más sobre su capacidad, puede escribirlo aquí, ¿no? ¿Qué tan frecuentemente puedes alzar y cargar, pararse y caminar, sentarse, mover objetos, eh, limitaciones, por ejemplo, de arrodillarse, de balancearse, de caminar, subir escaleras, etcétera, limitaciones manipulativas, limitaciones visuales, limitaciones comunicativas, puedes escuchar, puedes hablar, limitaciones del ambiente, por ejemplo, eres una persona que puedes trabajar con mucho calor, humedad, ruido, vibraciones, etcétera. Y aquí el doctor puede llenar más información. La otra forma es la forma, las limitaciones funcionales mentales, ¿no? Entonces, esta forma pregunta, ¿cuál es la capacidad de la persona de recordar locales y procedimientos de trabajo? En concentración y persistencia, la habilidad de cumplir con instrucciones cortas y simples, ¿no? Y aquí el doctor llena todo esto. Eh, Concentración, interactuar socialmente, tiene la persona la habilidad de interactuar apropiadamente con el público.
la capacidad de la persona adaptarse a situaciones, ¿no? En el trabajo. Entonces, sí, el doctor puede llenar mucho más y decir mucho más. Entonces, estas dos formas están ahí. También les dimos los enlaces para las formas. Hay the Program Operations Manual Systems yo les di el sitio web al principio en los recursos. Están el sitio web para todas estas instrucciones. Es un manual que usa los representantes del Seguro Social para hacer su trabajo. Y si quieren saber más sobre eh, la, eh, es decir, la capacidad residual funcional, sobre lo que he hablado, entonces puedes ir a esta sección y vas a encontrar mucha más información sobre eso. Muchas veces los analistas usan a expertos vocacionales, especialmente cuando están contestando las preguntas 4 y 5 en el análisis. Entonces, este es un enlace que lo llevan a este manual, que es muy interesante si usted tiene que ir a una audiencia, al menos entender qué es lo que hacen estas personas, cómo se preparan, qué pasa en una audiencia. Entonces, hay mucha información aquí muy interesante. Ya hemos hablado sobre solo discapacidad. Ahora vamos a hablar sobre ingresos. El Seguro Social nunca va a considerar ingresos brutos. Siempre van a dejar que descuentes cosas de los ingresos brutos. Am, entonces, ¿qué son ingresos? Ingresos de trabajo, ingresos no de trabajo, por ejemplo, o si estás recibiendo otros beneficios del Seguro Social, una pensión, pagos estatales por incapacidad, dinero que personas le están dando, todo eso son ingresos no de trabajo. Ingresos que no son en efectivo son cuando uno tiene ya es adulto y viviendo con otras personas, no importa que esté viviendo con su familia, el SSI espera que usted pague su costo justo de alimentos y de albergue. Y si no estás pagando su costo justo, entonces ellos le van a decir, bueno, las personas con las cuales están viviendo le están ayudando con su alimento y su albergue, y eso tiene un valor. Y ese valor, ellos usan una de dos diferentes fórmulas. Ese valor hace de que la cantidad de SSI que le den al mes sea menos de lo que normalmente le harían, porque le van a descontar una cantidad de dinero por este tipo de ingreso. Hay una publicación muy buena de Justice and Aging, In-Kind Support and Maintenance. Lonnie va a poner el enlace para esa publicación. Desafortunadamente solo lo tienen en inglés, pero da mucha información sobre este tema. Puede ser un poco complicado, depende de eh, qué tan complicado su situación es de vivienda, ¿no? Em, ingresos atribuidos. Un niño menor que está aplicando para el SSI, los ingresos y los recursos de los padres con el cual el niño vive van a contar como si fueran del niño y pueden hacer de que no califique para el SSI. Si hay niños discapacitados que no están recibiendo SSI porque los padres tienen mucho en ingresos o mucho en recursos, y tienen que esperar hasta los 18 años para poder aplicar y en ese momento ya no miran los recursos e ingresos de los padres con el cual el niño vive. La misma teoría se aplica a cónyuges y también a personas que han sido patrocinadas para ser residentes permanentes. En otras palabras, si mi hermana llenó la forma con el gobierno diciendo que ella me iba a cuidar y yo aplico para la SSI, es posible que ellos miren los ingresos y recursos de mi hermana y también del esposo de ella. Y eso puede hacer que me descalifiquen del SSI. A veces la atribución también puede hacer de que le den menos SSI de lo que normalmente recibiría
al mes. Hay cosas, por ejemplo, para ingresos que no son de trabajo, suma todos esos ingresos y el programa le deja descontar $20. Si estás recibiendo SSI y estás trabajando, toma esos ingresos brutos, resta $65 y 20 si no tienes ingresos no de trabajo, divide eso en dos y esos son sus ingresos contables. Eso es lo que le interesa al Seguro Social, ingresos contables. Hay otras deducciones que se le pueden hacer cuando uno está trabajando y ese libro azul, perdón, el libro rojo, el enlace lo tienen en los recursos, explica mucho más sobre todo lo que uno puede descontar de sus ingresos brutos de trabajo cuando está recibiendo el SSI. Y aquí hay otros ejemplos de cosas que no se cuentan como dinero, como ingreso. Reembolsos de impuestos por ganancias. Es solo una lista, no es todo lo que no cuentan. Son ejemplos de cosas que no cuentan. Eh, Ahora vamos a hablar de, quiero explicarles que no todas esta es una publicación que tiene, que se sale todos los años, este es para la 2024, y esto demuestra las diferentes cantidades que reciben las personas de SSI. No todo el mundo recibe la misma cantidad, depende en qué vivienda le ponen a uno, vive independientemente o vive con otra persona. Estás en cuidado no médico fuera del hogar, lo que se llama boarding care. ¿Eres una persona que está recibiendo el beneficio por ceguera o no? ¿Estás viviendo independientemente pero no tienes cómo cocinar? ¿Eres un niño que vives con su padre o eres un niño que es considerado viviendo en el hogar de otra persona, ¿no? Entonces las cantidades son diferentes, depende de la situación. Y vivir independientemente no significa que vives solo. Puedes estar viviendo con otras personas, pero tienes, por ejemplo, usted ha firmado el contrato de renta, ¿no? Tienes responsabilidad para la renta. Y aquí están las diferentes figuras dependiendo de las parejas que aplican para el programa. Quiero explicar ingresos contables. Digamos que yo tomo mis ingresos de trabajo, no de trabajo, hago las deducciones y resulta que tengo $1,200 en ingresos contables y a mí me van a poner en la categoría de vivir independientemente, quien dice que yo recibiría $1,182,94 cada mes en SSI, pero mis ingresos contables son más de lo que yo recibiría en SSI. En ese caso, yo no califico para la SSI porque mis ingresos contables son más de lo que yo recibiría. Otro ejemplo, digamos que mis ingresos contables son $1,000. Entonces, ¿voy a recibir algo de SSI? Sí, pero ¿cuánto voy a recibir? Entonces, el programa va a tomar los $1,182,94, restar mis ingresos contables de $1,000. Entonces, yo voy a recibir ese mes $182,94 en SSI. Lo único que yo necesito recibir es $1 de SSI para recibir el medical que viene con ese SSI. Ya hemos hablado de discapacidad, ingresos, hablemos de recursos. Y son recursos contables, porque no todos los recursos se cuentan. Estos son ejemplos de cosas que no cuentan como recursos. La casa en la cual usted vive y es suya, un vehículo, no importa la cantidad. Ustedes van a tener la oportunidad de leer todo esto. Y estos son ejemplos, no es una lista exhaustiva de todo lo que no cuenta como recursos. Si usted tiene una cuenta CalAble y está recibiendo el SSI, puedes tener hasta $100,000 en esa cuenta y no cuenta como recursos para ese beneficio y no lo descalifica para ese beneficio, porque normalmente uno solo puede, una persona recibiendo SSI adulta no puede tener más de $2,000 en recursos contables. Una pareja aplicando no puede tener más de $3,000 en ingresos, perdón, en recursos contables.
no es mucho. Entonces, yo veo problemas cuando las personas, porque normalmente los ingresos cuentan como ingresos en el mes que los recibe y cualquier cosa que quede de ese mes, el próximo mes se cuenta como recurso. Entonces, hay personas que mantienen, están ahorrando y no se están dando cuenta de que ese ahorro lo ha hecho no elegible para el programa de SSI porque ya está sobre recursos. Yo he visto casos, un caso donde la señora recibió una notificación cinco, del SSI diciendo de que usted tiene usted ha estado sobre recursos hace los últimos 5 años. Ella no sabía de esa regla. Y ella sí, efectivamente tenía más dinero en su banco de lo que tenía que tener y tuvo que regresar todo ese dinero en esos 5 años, porque en esos 5 años que ella recibió el SSI no estaba elegible para el SSI porque estaba sobre recursos. Aquí hay más información. Ok, hemos hablado de discapacidad, ingresos contables, recursos contables, estados de extranjero calificado. Esta es una publicación que sí la tienen en español, y hay 7 categorías de personas que pueden aplicar para el SSI normalmente. Quiero decir algo del SSI. Cuando uno se hace residente permanente, uno no puede aplicar para el SSI para los primeros 5 años de haberse hecho residente permanente. Es la ley federal. Pero en California tenemos un programa que se llama Cash Assistance Program for Immigrants, o CAPI, y posiblemente a través de CAPI reciba un beneficio similar al beneficio del SSI. Y tienen reglas y todo eso, pero es posible. Entonces, yo no soy abogada en inmigración, entonces, pero estas son las categorías. Si usted eh, tiene alguna duda sobre si deberías de aplicar para el SSI basado en su estatus inmigratorio, mi consejo es de que hable con un abogado de inmigración para que le dé asesoramiento, ¿no? Porque no quieres hacer algo, porque el SSI puede hacer es uno de los beneficios que hacen que la persona sea considerada carga pública cuando está aplicando para la residencia y le pueden negar la residencia. Entonces, eso es lo más que puedo decir. Es muy importante tener el asesoramiento de un inmigrante, perdón, un abogado de inmigración. También hay ciertas categorías de personas, por ejemplo, víctimas de graves formas de tráfico humano, inmigrantes especiales iraquíes y afganos, ucranios. Hay diferentes programas para ellos también. El SSDI es otro beneficio del Seguro Social. Hay personas que están recibiendo el SSI y el SSDI. Esto es basado en usted trabajar y pagar lo que se llama FICA taxes, FICA. Esos impuestos van hacia su retiro con el Seguro Social, hacia su Medicare cuando cumple 65 años y si se discapacita antes de su año de retiro completo. Por ejemplo, yo hasta los 67 años yo puedo recibir mi retiro del Seguro Social sin ningún descuento, ¿no? Si lo puedo recibir a los 62, pero me descuentan. Entonces, para este programa tienes que obviamente estar discapacitado. Son las mismas reglas que el SSI. Y tiene que cumplir con dos otros requisitos. ¿Has trabajado recientemente? Prueba. Entonces, digamos que yo tengo 50 años. Del momento que yo aplico para el beneficio de SSDI, yo tengo que haber trabajado 5 años en los últimos 10 años. Entre más joven uno se discapacita, menos uno tiene que trabajar, ¿no? Am, entonces, hay personas que aplican y luego le niegan el SSDI porque
no cumplen con, no son discapacitados o no cumplen con esta prueba de si ha trabajado recientemente. Y la segunda prueba es cuánto tiempo has trabajado. En su vida has trabajado, necesitas haber trabajado los años que muestran aquí. Entonces, digamos que yo tengo 50 años en mi vida, tengo que haber trabajado mínimo 7 años. Eso es más fácil establecer que la otra, ¿no? Y eso es todo lo que quería decir de ese programa. Y ya cuando uno está recibiendo esa SSDI por 2 años, uno es elegible para Medicare, que es otro plan de salud público. Quiero hablar sobre las responsabilidades. Cuando uno recibe el SSI, uno puede leer los derechos. Yo realmente quiero que sepan de que hay tantas cosas que uno tiene que reportar si trabaja, si dejas de trabajar, su sueldo, si su sueldo cambia, si alguien viene a vivir con usted, si alguien sale, si se casa, si se divorcia, si se separa, si cambia su nombre, si compras recursos, si vendes recursos, si cambia su estatus inmigratorio, muchas cosas que uno tiene que, porque ya ven de que este programa es para personas con bajos recursos, bajos ingresos, y hay muchas reglas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pueden afectar la elegibilidad para el SSI o la cantidad de SSI que deberías de recibir. Y cuando uno primeramente lo hacen elegible, uno recibe esta información de cuáles son sus responsabilidades de reportar, pero mucha gente no lo lee, ¿no? También cómo declarar sus salarios. Aquí hay información cómo hacerlo. Hay mucha información. Uno ya no necesita ir a la oficina del Seguro Social para reportar su salario. Es mucho más fácil. Aplicando para beneficios se puede hacer, puedes hacer una copia de la aplicación, ir y llevarla al Seguro Social, pero siempre cuando uno va a la oficina del Seguro Social, uno tiene que tener una copia de lo que estás metiendo y pedir de que ellos le pongan la fecha en esa copia, porque es la única manera que usted tiene pruebas de que usted metió algún documento con el Seguro Social. Puede llamarlos si usted necesita alguna acomodación razonable, ellos le pueden ayudar. También le pueden ayudar a llenar la aplicación por teléfono. Aquí hay mucho más información sobre eso. Ahora, apelar. Si usted no está conforme con la decisión del Seguro Social, usted puede, el primer nivel de apelación es una reconsideración. La segunda es, si pierdes en la reconsideración, entonces puedes ir a una audiencia en frente de un juez administrativo. Si pierdes ahí, puedes pedir una revisión por el Consejo de Apelaciones y si pierde ahí, puede ir a la Corte Federal. Obviamente uno no quiere hacer nada de esto, uno quiere que en la primera vez lo encuentren uno elegible. Una reconsideración significa de que si le negaron el SSI porque no estás discapacitado y pides una reconsideración, entonces otro analista va a repasar el caso para ver si el primer analista tuvo razón o no. Si le negaron por otras razones, por ingresos, recursos, estatus inmigratorio, entonces otra persona del Seguro Social va a repasar el caso a ver si el primer trabajador que tomó la decisión estaba correcto o no. Este documento explica muy bien el proceso, cuánto tiempo tiene para cada nivel de apelación, y pueden leerlo cuando ya tengan más tiempo. Quiero hablar ahora de representación. Uno puede pedir ayuda para que le representen en una audiencia. No tiene que ser abogado esa persona, pero
tienen que saber que esa persona no puede cobrar honorarios excepto ganen su caso. Entonces, uno puede, por ejemplo, usted puede ir a hablar con una persona que hace este tipo de trabajo y llevar todos los documentos posibles para que la persona decida si es un buen caso para tomar o no. Obviamente van a querer tomar los buenos casos porque es la única manera que ellos van a recibir honorarios. Entonces, si un abogado o una persona que hace esto le dice, no, no lo quiero representar, pregunte por qué es lo que le pasa con el caso. Haga cita con otra persona a ver si le dicen lo mismo, ¿no? Porque como dije, las personas ganan su dinero si ganan su caso. Y normalmente ellos pueden cobrar el menor del 25% de sus beneficios retroactivos porque normalmente va a recibir, si ganas, vas a recibir beneficios retroactivos porque se ha demorado tiempo, ¿no? Para llegar a una decisión. O $7,200, la cantidad que sea menor. Si estas personas quieren más de esto, tienen que meter una petición con el Seguro Social y explicar por qué quieren más de lo normal. ¿Qué fue tan difícil de este caso que estás pidiendo más? Y ya hemos llegado al fin de la presentación. Lo único que quiero hacer es, quiero mostrarles, porque es muy importante saber que tienen sus congresistas de los Estados Unidos disponibles para, para ayudarles con problemas que tengan con el Seguro Social. Entonces aquí dice, encuentre su congresista. Lo voy a abrir para mostrarles. Entonces aquí voy a poner una zona postal, digamos esta. Eh, Aquí dice que mi congresista es Young Kim. Entonces yo voy a ir al sitio web de Young Kim y aquí va a decir issues, en qué servicios, aquí es. Aquí bajo servicios, aquí dice ayuda con una agencia federal y el Seguro Social es una agencia federal. Entonces, aquí le está diciendo qué información necesita. También van a necesitar, y aquí empieza. Aquí llena un formulario y va a tener que dar consentimiento para que ellos puedan hablar con el Seguro Social sobre su caso. Yo he referido clientes a sus congresistas con buenos resultados. Entonces, siempre hablo de esto porque es importante saber. Bueno, ya hemos llegado al fin de la presentación y podemos tomar preguntas. Muchísimas gracias, abogada. Justo ahora voy a compartirles el link de la encuesta. Son solamente 4 sencillas preguntas. Muy fácil, le va a tomar menos de un minuto y para nosotros es de gran importancia tener su información porque así podemos traer más temas y más especialistas de la información que ustedes quieren tener. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a terminar ahora nuestra presentación.